En el curso de ética médica, hoy, que es la teoría número 2, vamos a hablar de deontología, bioética, ¿m? y ética a priorística y ética consecuencialista, además de los instrumentos propios de la ética principialista. Eh, a ver cómo bajo esto. ¿Ah? Esta primera parte está dedicada a diferenciar lo que es bioética y deontología. La, la bioética es una ética aplicada, ¿no? Es una ética que utiliza el razonamiento moral. Es un razonamiento en base a la experiencia que se va teniendo y teniendo en cuenta las experiencias similares que han dado buenos y los malos resultados anteriores también. En bioética se puede plantear la solución a un problema, tal como elegir un tratamiento eh, y descartar otros, y hay que ver los resultados también, porque de repente, después de 2 semanas, en una junta médica, podemos decidir cambiar el esquema y tomar alguna propuesta que inicialmente se rechazó. No hay una decisión en bioética que sea un pronunciamiento definitivo, ¿no? No, son planteamientos cuyos resultados nos van a ir diciendo que podemos seguir haciendo lo mismo o no, ¿no? Y la bioética aparece en 1970, alrededor de 1970 aparece en, en Estados Unidos, y inmediatamente se difunde por todo el mundo occidental y después por todo el mundo occidentalizado. La, eh, ya en ese tiempo la tecnología estaba poniendo ante los médicos ante situaciones completamente impensadas, ¿no? Por ejemplo, aplicando el respirador y eh, pudiendo mantener el bombeo del corazón de manera continua, por medios artificiales en la unidad de cuidados intensivos, y buscar que el organismo se repare y poder salvar alguna vida, por ejemplo. O lo otro, si una persona tenía un órgano como el hígado que no le funcionaba, buscar un órgano compatible de otra persona, ¿no? Y podérselo trasplantar, ya sea de una persona viva, donante, o de un cadáver, ¿no? De alguien cuya familia autoriza, ¿no? O que él mismo autorizó que podían usarse sus órganos si se requiriera. Esto en los años de 1970 era de grandes dilemas, de grandes dilemas. Entonces, las decisiones de una persona se tenían que respetar hasta después de fallecido, ¿no? Y si la persona había decidido donar órganos, aunque la familia no lo quisiera, en los países que están bien legislados se procedía, ¿no? Y se procede, ¿no? Eh, la tecnología, pues, ya
ponía en situaciones nuevas en las que había que decidir. Y luego la tecnología ha seguido desarrollando, sigue, continúa desarrollando, y encontramos dilemas novedosos, nuevos, ¿no? Eh, Se podría cambiar un gen de una persona este, y para que se proteja de una enfermedad posible, pero esto debe hacerse, ¿no? Nadie piensa que debe hacerse, nadie en el campo de la medicina ha sustentado, ha fundamentado que esto se pudiera hacer, porque el gen no cumple una única función en el organismo. Los genes cumplen funciones según el lugar donde están, según el órgano y según el tejido donde se encuentre. Un mismo gen que produce una enzima o una proteína estructural, eh, un mismo gen en otro o en otra célula puede estar haciendo eso mismo, pero en un contexto diferente el resultado va a ser otra función. Entonces, y no se sabe cuántas funciones llega a tener una proteína y en qué momento eso pueda ser crucial para la vida en una nueva generación o en una subsiguiente generación, ¿no? Entonces, la tecnología va creando grandes riesgos, o hasta qué punto se puede tener a una persona con vida, ¿no? Con costos altísimos, ¿no? Y entonces el concepto de muerte eh, tuvo que redefinirse, ¿no? Redefinirse, ya no es el paro cardíaco, el paro cardiorrespiratorio, sino la muerte cerebral. Se define legalmente cuál es la muerte cerebral y los países deciden que esa es la definición de la muerte. Y eso puede eh, mm, prolongarse, ¿no? Ah, o puede acortarse, ¿no? Después están los intereses también de los familiares. Entonces, la tecnología puede hacer que un niño nazca teniendo como padre biológico a un donante de el gameto masculino, una mujer que donó el gameto femenino. La fecundación se hace in vitro y el desarrollo uterino se hace en una mujer que acepta hacer un embarazo, ¿no? Y los contratantes pueden ser los padres adoptivos o padres sociales, que son otros. Entonces, ha surgido muchas veces la pregunta de cuántos padres tiene un niño nacido en esas condiciones. Dos padres de los gametos, el útero y los dos padres sociales. Entonces son 5 progenitores, ¿no? Y en realidad, y no todos los países están de acuerdo en que esto se haga, ¿no? La maternidad sustituta o subrogada está prohibida en algunos países y en otros no, ¿no? Alentada más bien. Entonces la tecnología requiere, nos exige que nosotros podamos tomar decisiones con mucha claridad en el respeto a las personas, ¿no? En el respeto a las personas implicadas. Asimismo, los pacientes desde más o menos eh, la misma época, 1960, 1970, se organizan
plantean asumir un rol más activo en el tratamiento, rechazan el tratamiento, el trato paternalista, ¿no? Los pacientes organizados plantean el respeto por sus derechos y elaboran una lista de derechos. Mientras tanto, los médicos van también eh, cambiando sus actitudes y también van aceptando los derechos de los pacientes y participan en la organización de la lista de los que pueden ser los derechos de los pacientes, ¿no? Las poblaciones replantean atenciones que puedan ser dignas y justas. Entonces, uh, en todas estas situaciones, pues la bioética tiene que decir bastante, bastante. Son situaciones nuevas, muy nuevas. El ámbito de la ética, uh, por una parte, es deontológico y por otra parte es de la bioética, ¿no? En el ámbito de la medicina. En este esquema lo voy a plantear de esa manera, de tal manera que acá se puede ver que la deontología y la bioética no son lo mismo, ¿no? O podrían llegar a tener, a llegar a plantear las mismas soluciones, pero la fundamentación de esas decisiones es muy diferente. La deontología recurre a la obediencia moral. La obediencia moral ante los principios morales que ya racionalmente se han decidido que deben ser respetados. Y en la ética médica, esa deontología es fundamentalmente la kantiana, ¿no? Manuel Kant plantea una deontología que es asumida por la eh, medicina y esto configura la deontología. Y además, Kant de esa manera es el fundador de una subdisciplina filosófica que es la deontología. Entonces, llega a plantear, pues, que hay mandatos éticos, ¿no? Que son universales. Este, son normas precisas para el comportamiento de un grupo social y exige la obediencia moral, la deontología. Mientras que la bioética es un razonamiento que se hace en base a principios que no tienen jerarquía específica entre sí. Los mandatos deontológicos podemos distinguirlos dentro de nosotros mismos como aquellos mandatos que nos llevan a conductas que puedan ser universales, ¿no? Algo así como si la conducta que hago es universalizable y eso es bueno, eso puede convertirse en un mandato deontológico. Eh, si la idea que tengo de hacer algo, como por ejemplo pagar las deudas, cumplir las promesas, si eso podría ser universalizable y eso va bien, entonces ese es un mandato deontológico. Es a priorístico, porque es independiente de las experiencias, no sabemos de qué deudas se van a tratar, ¿no? O de qué verdades se va a hablar, ¿no? Entonces,
Manuel Kant plantea de que la verdad tiene que decirse. Él dice, si todos dijeran la verdad, ¿nos iría mejor a todos? Sí, entonces lo convierte en un mandato deontológico. Y de aquí aparecen, emergen algunas normas, se elaboran algunas normas que están en el Código de Ética y Deontología de los colegios médicos del mundo, ¿no? Y hay una parte que es deontológica, que eh, tienen emergen de ese criterio deontológico. En general, un mandato en la relación médico-paciente. En general, los médicos no deben tratarse a sí mismos ni a los miembros de sus propias familias. Los médicos que son empleados por empresas o compañías de seguros deben priorizar el mejor interés de la salud de las personas que atiendan, ¿no? Eso es un mandato deontológico y está en las pautas de los colegios médicos, tienen, ¿no? Sobre la confidencialidad, por ejemplo, el artículo 63 del Código de Ética vigente, del actual, que lo van a cambiar seguramente dentro de pocas semanas. Bueno, va a aparecer un nuevo Código de Ética en el Perú, ¿no? eh, donde se habla de los derechos del paciente. El paciente tiene derecho a, ¿no?, a que se respete la confidencialidad del acto médico y del registro clínico. Entonces, una joven se atiende, esto es una experiencia en España hace algunos años, una joven de 16 años se atiende y sale, y inmediatamente después entra intempestivamente el papá y el padre de la paciente le dice al médico, ¿qué diagnóstico tiene mi hija? Este, ¿Qué tratamiento le ha pedido? ¿No? ¿Y usted qué tratamiento le ha dado? Y si el médico le dice, eso no se lo puedo decir porque la historia clínica le pertenece a la paciente y solamente ella puede autorizar que se haga un informe para que un tercero lo tenga, ¿no? Eh, y el papá de la paciente toma la historia clínica y se va a su casa. 2 días después llega, pide disculpas y devuelve la historia clínica y claro, tiene que eh, enfrentarse a unas sanciones legales, porque lo que hizo fue completamente ilegal, ¿no? Está, bueno, en el Código de Ética y está en la ley. Y en la ley española existe una ley que se llama la Ley del Menor Maduro en atenciones de salud, donde se considera que una persona que tiene 16 años a 18 años, para lo que es atención de salud, debe tener todas las mismas características en cuanto al respeto de sus derechos que la persona adulta, ¿no? El derecho a la confidencialidad. Este, y eso algunas veces ha vuelto a pasar, pero ya no. Algo así habrá que pretendido hacerse en el Perú, pero eh, mm, los derechos de la persona se respetan si son mayores de edad, y si son algo menores de edad, eso habría que tenerlo en cuenta, y el progenitor, el padre o la madre de una paciente podrían pedir el informe del director del hospital y
el director del hospital con un comité de ética deberían decidir si se le da o no el informe o se le pregunta al juez o al fiscal. Eh, el paciente tiene derecho a que las discusiones de su caso clínico, las consultas, los exámenes y el tratamiento sean confidenciales y conducidos con la mayor discreción. Eh, el, lo, bueno, a lo largo de la formación médica, nosotros practicamos eso, ¿no? Entonces, no comentamos con alguien fuera del ámbito en el que la discusión debe hacerse, los casos, ¿no? Los casos, las personas. Eh, yo recuerdo que cuando el, el expresidente Paniagua estuvo grave, ¿no? Después ya moriría, estuvo grave, fue a visitarlo un médico, este, lo evaluó y era una interconsulta y salió de la clínica y la prensa le preguntó, ¿cómo está el paciente? Y el médico dijo, bueno, ahí están los familiares, ustedes lo pueden preguntar a ellos. ¿Y qué dice usted de la condición de salud del presidente? Mire, no estoy autorizado para hablar de eso, pero algo puede decirnos. No tengo autorización para hablar nada de eso. No estoy autorizado. Y la prensa se retiró, ¿no? Mm, Eso en otras partes del mundo ni se pregunta, ¿no? Muere un cantante famoso, ¿no? Como fue Michael Jackson, ni se pregunta de qué murió, cuáles son las condiciones en que estaba cuando murió, cuál era su estado de salud, cómo era su historia clínica. Nadie consigue esos datos, nadie los va a proporcionar, porque se respeta la confidencialidad. Existe toda una historia clínica sobre eso, pero eso le pertenece a la persona. Es, eh, eh, el paciente tiene derecho a que se respete su intimidad y su pudor, teniendo en cuenta eh, la potestad de autorizar o no la presencia de quienes no estén directamente implicados en su atención. Entonces, inclusive cuando se va a hacer alguna práctica, los alumnos que acompañan al profesor tienen que esperar hasta que el paciente autorice que el médico que atiende y que además es docente autorice, y si no, no, los estudiantes no pueden pasar. El, el, el paciente tiene que autorizarlo, se le tiene que dar eh, un permiso, ¿no? Y esto solamente se lleva a cabo si es que el médico tiene una buena relación con el paciente y además si le ha dicho con la debida anticipación de que quisiera su colaboración, porque hay dos o tres alumnos que estudian con él, él les enseña y eh, tienen que aprender y él podría enseñarles mucho si es que el paciente colabora. La relación es buena, el paciente es muy probable que diga que sí, que no hay problema, ¿no? E inclusive el médico puede pedir
permiso para que uno de los alumnos le haga la historia clínica con fines docentes y el paciente lo acepta si es que hay una buena relación médico-paciente. Si no hay una buena relación, eso no se va a conseguir. O si hay una mala relación, peor todavía. Pero eso, pues, es porque los pacientes han luchado por sus derechos y los médicos han decidido de que así tiene que hacerse. Así tiene que llevarse a cabo la práctica médica. En otra parte de del código de ética dice que el médico debe mantener el secreto profesional para proteger el derecho del paciente a la confidencialidad de los datos que ha proporcionado, salvo autorización expresa del paciente. Hay algo de redundancia con lo que anteriormente he dicho. El médico debe guardar la reserva sobre el acto médico. La muerte del paciente no exime al médico del cumplimiento de este deber. Es un deber moral. También hay un artículo donde se señala el límite, ¿no? El límite de la confidencialidad. El médico tratante que tiene conocimiento de la patología del paciente y sabe que esta patología puede resultar en daño a terceras personas, queda eximido de la reserva, ¿no? En todo lo que se refiera a dicha condición, a fin de evitar que el daño eh, se que el daño se produzca, que el daño a terceros debe ser, ¿no? El daño a terceros se produzca. ¿En qué situaciones se da esto? Cuando, por ejemplo, se trata de una enfermedad altamente contagiosa y muy perturbadora, ¿no? Entonces, si en plena pandemia, el año 2020, en 2021, un paciente diagnosticado de COVID-19, el médico tiene que reportarlo y este dato tiene que llegar al Ministerio de Salud que está manejando esos datos. Lo hace en el hospital, lo hace en la clínica, en la atención que está haciendo a domicilio y lo reporta, ¿no? Tiene que reportarlo porque la confidencialidad tiene un límite. Otra vez es por otro motivo. Por ejemplo, un paciente que había terminado una relación amorosa, en realidad ella había terminado con él, el paciente está en psicoterapia, y en psicoterapia le cuenta a su terapeuta que está planeando matar a su ex enamorada y, y el terapeuta eh, está obligado a comunicar eso a las autoridades correspondientes, ¿no? Es, no lo hizo, en un caso no lo hizo y ese hombre mató a la mujer y los padres de ella lo demandaron, además demandaron al terapeuta y ganaron el juicio. Ellos tienen que ser sancionados, el terapeuta tiene que ser sancionado, ¿no? Mm, multado, dar compensaciones, bueno, lo que la ley pues ya tiene regulado para eso, ¿no? Y el paciente que está en terapia tiene que eh, quedar detenido, ¿no? El tiempo que la ley lo plantea. Entonces, la confidencialidad también tiene sus límites. Y el límite está
en el daño a terceros que se puede hacer si es que se sigue la confidencialidad, ¿no? Eh, este es esta es una situación que ejemplifica la importancia del contexto en la toma de decisiones. Entonces, hay que estar en una situación bastante definida y en ese momento se aplica muchas veces con facilidad, se aplica la obediencia moral, pero la misma obediencia moral tiene sus propios límites y hay que estar al tanto de en qué circunstancia se da, cuál es la situación y mm, se llega a un límite que no se rebasa. Eh, entonces, les he hablado de la deontología y la bioética, ¿no? Eh, la deontología y la bioética. Y de la deontología, algo más que puedo decir es que esos mandatos al estilo kantiano que se forjan en cada uno con el ejercicio de la razón, ¿no? Y que lo he traducido para una comprensión como que si la conducta que vas a hacer puede ser generalizable y esto va a ser bueno para la humanidad, entonces esa conducta se basa en un mandato moral, deontológico. deontológico. Eh, eh, y he hablado de la bioética, ¿no? Lo que mencioné de la bioética es que el razonamiento que se hace está en base a unos principios que luego los voy a decir, comunicar. Ahora voy a hablar del paternalismo versus la autonomía, ¿no? Eh, la medicina hipocrática emerge en el siglo V antes de la era cristiana, en la isla de Kos, ¿no? de Grecia. Y la civilización griega eh, mm, desarrolla esa medicina y hay toda una escuela hipocrática en la atención de la salud. Y esto queda registrado en una serie de documentos que se llaman Corpus Hippocraticum, ¿no? Uno de cuyos documentos es el juramento hipocrático del siglo IV antes de Cristo. El mismo filósofo Aristóteles fue médico y fue filósofo también al mismo tiempo. Eh, en la época hipocrática de la medicina, que, se ha aplicado hasta la mitad del siglo XX, se ha aplicado durante 25 siglos, ¿no? Ha habido una conducta paternalista. Entonces, lo que se hacía era uh, lo que el médico planteaba, lo que el médico decidía, ¿no? Y por ejemplo, en el siglo XVI, una paciente
desarrolla síntomas catatónicos, es un estupor continuo, ¿no? Que es un cuadro clínico muy afín a la esquizofrenia, en un asilo de pacientes, se deja a la paciente y cuando el, eh, el esposo de la paciente va después de una semana y encuentra que ella tiene una herida en la boca y él le pregunta al médico qué ha pasado y él le dijo, hemos tenido que sacarle una muela porque no quería comer. Y el esposo de la paciente pero le dice, pero me lo hubieran preguntado, a ver si yo estaba de acuerdo o no. Y el médico le dice, no, 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 nosotros no procedemos de esa manera. Para actuar, no preguntamos, no pedimos permiso a la familia. Nosotros nos guiamos por la moral hipocrática. Y lo que se hace es lo que el médico decide. Eso es una moral bien paternalista, ¿no? Mientras que ya para 1980, pues, y ya se ingresa en la medicina, en los derechos, en la salud, ¿no? Y la atención de los pacientes desde 1960 más o menos, ya están bastante bien constituidos, cada vez más elaborados, ¿no? Y en el Perú, la Ley General de Salud de 1997 y habla de los derechos del paciente, ¿no? El paciente es autónomo y el paciente es dueño de su cuerpo, es dueño de su historia clínica. El paciente puede rechazar un tratamiento. La semana pasada vimos un caso de un rechazo al tratamiento. Eh, la ley dice que el paciente está consciente, que es lúcida, ¿no? Que no tiene interferencias en su razonamiento, ¿no? Puede rechazar un tratamiento, un paciente adulto. Y los menores de edad, quienes deciden por él son los padres, porque tienen la patria potestad del paciente. Si un médico ve que los padres no eh, protegen adecuadamente la salud del paciente y quieren tomar decisiones caprichosas, el médico puede pedir al fiscal, ¿no? Que el fiscal vea así, se hace caso a lo que dicen los padres, ¿no? O si es que el fiscal autoriza que se proceda con los criterios médicos que han decidido tal indicación, ¿no? Y el fiscal se aproxima al hospital, a la clínica, y va a decidir, ¿no? No es el médico el que toma la decisión, es el fiscal, ¿no? El que reemplaza la autonomía del paciente. De todas maneras, hay una asimetría en la relación. Claro, en la tradición hipocrática, la asimetría de la relación era muy grande. Aquí he anotado, pues, 3 cruces, ¿no? Pero en la relación actual, también, respetando la autonomía del paciente, eh, no se consigue la completa eh, simetría de la relación, una relación de iguales. ¿Por qué? Porque siempre el médico sabe más que el paciente sobre su diagnóstico, sobre su tratamiento, sobre sus posibles evoluciones. Entonces, el médico tiene más información. No es una relación simétrica, pero se tiende a eso. Y de todas maneras, pues, la expresión de la voluntad de un paciente bien informado y que es capaz de tomar buenas decisiones es lo que va a permitir o impedir que se haga, ¿no?
esta es la relación entre el paternalismo y la autonomía. Se podría hacer una historia de la medicina eh, donde se considera que una primera época de la medicina occidental ha sido paternalista y se describe en una serie de hechos médicos, y otra es una época donde se respeta en primer lugar la autonomía de la persona a la que se atiende, ¿no? Y en esos, y se puede hacer la historia cubriendo esas dos etapas, inscribiendo cada hecho en cada etapa, ¿no? Y vamos a descubrir que todavía a veces, de manera descuidada, el médico es eh, paternalista, ¿no? Claro que van a haber excepciones. En el caso de una urgencia, y eso lo contempla la ley, en el caso de una urgencia médica, de un caso de vida o muerte, no hay oportunidad de preguntarle al paciente o a los familiares que lo acompañan qué es lo que hay que hacer, si aceptan o no. Hay que intervenir y se le salva la vida a la paciente. Esto parece una hemorragia abdominal, hay que ver aquí. Y si hubo un embarazo en la trompa de falopio, entonces es un embarazo ectópico y eso se ha roto y hay una hemorragia interna y se corrige eso quirúrgicamente y la paciente ya se empieza a recuperar. Si no se interviene con rapidez, la paciente se muere. Entonces, en las situaciones de urgencia son una de las excepciones al consentimiento informado, a la autonomía del paciente. Los valores son estimaciones. Siempre hacemos nosotros una estimación eh, de las cosas, ¿no? Las estimamos como buenas, como positivas, como pautas a las que hay que seguir, ¿no? O las valoramos de otra manera, ¿no? Entonces hay una era del paternalismo, la era del paternalismo, lo más importante es la vida del paciente y se le conserva en vida. También es muy importante la obediencia del paciente. Un paciente obediente es un paciente virtuoso para esa etapa de la medicina. La virtud del paciente es la obediencia. Y el médico puede no decir la verdad, porque el médico puede pensar que si dice la verdad el paciente va a sufrir mucho más, entonces mejor le dice una mentira, la mentira piadosa. Ahora pues los pacientes dicen que quieren que se les diga la verdad y dicen que la mentira piadosa es una mentira y eso no lo aceptan. Pero en la época hipocrática era lo que se hacía. La calidad de vida era importante en la época del paternalismo, pero la vida era mucho más importante. La confidencialidad era importante, pero la vida, la calidad de vida, la mentira estaban siendo más valoradas. Y por supuesto, en la era del paternalismo, el rechazo al tratamiento era algo impensable, ¿no? Era un error. El paciente tendría que escaparse de la consulta del médico o del hospital, ¿no? Porque los médicos iban a proceder. Ahora que vivimos ya estamos instalados en el siglo XXI, ese es nuestro problema, el problema de los
humanos ahora, en estos meses, es que estamos instalados en el siglo XXI y estamos cargando una serie de problemas que la civilización, especialmente desde la revolución industrial, con el desarrollo de la tecnología, hemos propiciado. Bueno, estamos en la era de la autonomía, de la atención de la salud. Y los pacientes en general defienden su calidad de vida. Los mismos médicos, cuando son pacientes, defienden su calidad de vida. Si se le dice a una persona, se le puede prolongar la vida todavía por varios meses más, ¿no? Pero va a quedar con los tubos intubados, con la intubación traqueal, entonces no va a poder hablar, además tiene que estar aislado porque hay riesgo que una bacteria banal pueda crearle una infección grave. Entonces, y como su corazón ya está muy insuficiente, lo vamos a poner con un equipo que le da un bombeo rítmico al corazón, con una sonda que va a la vena cava y desde la yugular o directamente a la vena cava, por donde se le va a alimentar y se le va a dar sus medicinas. Además va a tener una sonda vesical, ¿no? Y por donde se va a colectar la orina que va a ser medida. Entonces, y se le puede decir a la familia y al paciente que es, si se le quita la respiración, si se le quita el apoyo externo al funcionamiento cardíaco, es muy probable que en pocos minutos o en muy pocas horas la persona fallezca. ¿Y cuál es la otra alternativa? Que los mantengamos intubados en estas condiciones. ¿Y por qué tiempo? Eso no lo sabemos, quizás semanas o meses, ¿no? ¿Y qué pronóstico tiene? El pronóstico es malo. ¿Qué quiere decir eso? Que su calidad de vida es pésima, que va a sentir malestar, quizá dolor, que va a querer comunicarse y no se va a poder comunicar, o que ya ha perdido la facultad de querer comunicar algo, ¿no? Entonces se prolonga el sufrimiento y no se distingue que se prolongue la vida, se prolongue el sufrimiento. Entonces, la calidad de vida es pésima. Pero, ¿qué dicen los pacientes? Un paciente bien informado dice que no acepta eso. Ya los pacientes están advertidos sobre eso. El paciente están advertidos, no aceptan nada. Y entonces no se puede proceder de esa manera, ¿no? Si el paciente no lo acepta, a mí tenemos que ver quién lo paga. Y a veces hay seguros que permiten tener a un paciente bastante tiempo así. Un caso muy famoso de una señora joven que a los 40 años sufrió un paro cardíaco y murió una muerte súbita. Ella había expresado que de estar en una condición así no permitiría que la mantengan con vida. Eso lo defendió su esposo, pero los padres de la paciente se oponían y hicieron un juicio al hospital y al esposo de la paciente. Y pasados 7 años, él ya se había gastado una cantidad fabulosa de dinero
en los Estados Unidos. Y esto demoró varios años más en decidirse. Al final, pues, aceptaron en quitarle los tubos y todos los otros procedimientos y se le permitió a la paciente morir, ¿no? O en todo caso reconocer que estaba en muerte cerebral ya desde hacía más de 10 años, ¿no? Entonces, a esos extremos se llega cuando hay una oposición ante los derechos del paciente y se va a un juzgado. Y hay costos altísimos, elevadísimos. Entonces las personas suelen decir que lo más importante es la calidad de vida. Esto hay que tenerlo en cuenta y hay que plantearlo, y tenemos que discutirlo con los pacientes o con los posibles pacientes, ¿no? Que lo más importante es la calidad de vida, porque lo otro es estar en una agonía prolongada, ¿no? ¿Quién va a aceptar que le prolonguen su agonía? Eso parece una tortura, estar en agonía. Y entonces la gente tiene que saber que eso es lo que está permitiendo la tecnología y que no se debe llegar a facilitar el prolongar la agonía solamente. Medicina eso se llama ensañamiento terapéutico, ¿no? O también se llama obstinación terapéutica. Ensañamiento terapéutico, obstinación terapéutica son lo mismo, ¿no? Y lo que se propone, la alternativa al ensañamiento terapéutico es la muerte natural, ¿no? La muerte natural se llama ahora muerte digna. O sea, la muerte natural y la muerte digna. O sea, cómo morían las personas antes de una manera natural, o sea, sin que su agonía se prolongue, y esa es la muerte digna. Es, eh, la muerte digna es un concepto vinculado a la valoración de la calidad de vida. También está muy cercana a esa valoración en esta época de la autonomía del paciente, el consentimiento informado. El consentimiento informado quiere decir que el paciente acepta o rechaza el tratamiento, ¿no? Claro, el paciente en condiciones de lucidez, ¿no? Capaz de razonar y capaz de tomar decisiones. Y también es una decisión voluntaria del paciente. Y lo que es voluntario no es algo definitivo. Si nosotros hacemos algo de manera voluntaria, no quiere decir que lo vamos a mantener, ¿no? Si hemos elegido algo, hacer algo de manera voluntaria, no tenemos que seguir y persistir cercamente, obstinadamente en eso, ¿no? Lo que es voluntario puede cambiarse. Nosotros ingresamos, por ejemplo, a un espectáculo voluntariamente. Podemos tener una entrada, pero si vemos que el espectáculo no nos gusta, nos retiramos. Nadie va a decirnos, usted ha comprado el boleto de entrada, así que está obligado a quedarse. No, no. Una persona es libre porque toma sus decisiones voluntariamente, pero también puede cambiar de opinión. Alguien está estudiando medicina y decide voluntariamente, lo razona bien de que va a dejar los estudios de medicina y se va a dedicar a otra actividad. O alguien que está enseñando medicina y decide que va a cambiar de actividad y nadie le puede decir que no. ¿No? ¿No? Acá es el paciente decide algo
y puede cambiar de opinión también. Un ejemplo ya médico del consentimiento informado o que ilustra muy bien lo que es la voluntad de la paciente es el derecho al aborto terapéutico. La ley del aborto terapéutico dice que una mujer, por su condición de salud y porque el embarazo impide una condición de salud, puede decidir que va a solicitar el aborto, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un cáncer que tiene que tratarse y tiene que tratarse cuanto antes, porque si se dejan varios meses, el tratamiento del cáncer se hace muy difícil y a veces imposible. Entonces, prefiere salvar su vida y se le aplica, se hacen las gestiones que son simples y son bien pensadas y se procede con el aborto terapéutico, pero se le da una oportunidad a la paciente, a la gestante, para que pueda retractarse de su solicitud. Se aprueba su solicitud y hay un tiempo, creo que antes de una semana, tiene que decir ella que reafirmarse en su pedido o si dice que no, ¿no? Eh, este, entonces la vida no se valora como un valor absoluto, sino que la calidad de vida es más importante que la vida misma. Por eso es que también observamos actos heroicos, ¿no? Un bombero ve que en un piso hay un menor de edad en grave peligro y el bombero puede arriesgar su vida y salvar al niño. A veces salva al niño, pero queda gravemente herido y después fallece. Son actos heroicos, ¿no? Actos heroicos que él mismo decidió, ¿no? Que él mismo decidió. Para esa persona, entonces la vida no era tan importante. Lo más importante era el cumplir con el sagrado deber de eh, proteger la vida de otros. Eh, Hay esos casos, ¿no? Eh, la opción de rechazo al tratamiento es algo que en la era de la autonomía se valora bastante, bastante, ¿no? Y la confidencialidad es algo que se respeta bastante, bastante, ¿no? Entonces, en la era de la autonomía, pues la mentira piadosa no, no está autorizada, ¿no? No, eso no, este, los principios de la bioética médica. Ya comencé hablándoles de la bioética, ¿no? Eh, la bioética aparece en 1970 y hay un grupo que trabaja especialmente en la formulación del razonamiento en la bioética. Es un trabajo que hicieron filósofos, médicos, abogados, eh, a raíz de mm, la búsqueda de una base, una base razonada para que no se abusara de los sujetos en investigaciones biomédicas, los sujetos de experimentación. Y ahí se elaboraron algunos principios y Beecham y Childress, que estuvieron en esa comisión, trabajaron después de forma independiente y formularon ellos
4 principios bioéticos que tendrían que utilizarse para ese razonamiento. Y esos principios son, pues, la beneficencia. Hay que hacer lo mejor para ayudar al paciente, hay que estar bien preparado. La no maleficencia, no hacer daño, ¿no? La autonomía, es el respeto a la autonomía. La autonomía se refiere al respeto a la autonomía, ¿no? Y se va a definir la autonomía como el ser dueño de su propia vida, el poder elaborar sus propias pautas morales, ¿no? Y el principio de justicia, eh, que es el de darle a quien lo que le pertenece. En investigación médica es lo que es justo, es la distribución equitativa entre riesgos y beneficios. Lo que había pasado, pues, antes es que se hacían investigaciones donde los riesgos los asumían un grupo de pacientes y los beneficios del resto de la sociedad o la sociedad en el futuro. Eso no estuvo bien, ¿no? Y hay varias elaboraciones de justicia, no todas son compatibles entre sí. Y hay una fórmula de justicia que es consecuencialista o utilitarista. El utilitarismo es una disciplina filosófica, este, que dice que lo que es justo es lo que da mayores beneficios a la mayor cantidad de personas posibles. Supongamos que haya que manejar un presupuesto. Entonces, ¿cómo se va a aplicar? Entonces, el razonamiento consecuencialista es muy sólido. Hay que hacer las cosas para dar el mejor resultado posible para el mayor número de personas posibles. Eso es una forma. La otra fórmula es darle a cada quien por igual. Y la otra es darle a cada quien por el mérito. Ya es bastante. Hay una discusión sobre la justicia que es un poco más profunda. Eso está bastante bien discutido, está muy accesible, los criterios de justicia, y creo que es bastante lo que he dicho por ahora. Eh, mm, Entonces, con estos principios se toman decisiones. Por ejemplo, según el principio de beneficencia, lo que se puede hacer por un paciente es eh, internarlo y operarlo de la vesícula, y así se le va a curar. Tiene una colecistitis. El principio de autonomía, el paciente no está bien informado, no quiere sentir dolor, no quiere sufrir el corte, tiene 15 años, entonces los padres tienen que decidir, les dicen a los padres autorizan, y entonces por el principio de autonomía no hay problema, se concuerda con el principio de beneficencia y se interviene. Gran parte de los problemas en el ámbito clínico son entre el principio de beneficencia y el principio de autonomía, ¿no? El principio de no maleficencia tiene en cuenta que no hay que poner en riesgo a las personas, ¿no? No hay que poner en riesgo a las personas. Eh, este, mm, eh, o aún no hay que hacerles un daño, ¿no? Y el daño puede ser moral, psicológico, físico o un daño económico también, ¿no? Mm, ah,
un daño moral, por ejemplo, este, es publicar la fotografía del paciente, este, y sin que él lo autorice. Entonces, eso tiene que cuidarse bastante también, ¿no? También la no maleficencia. Un médico está de guardia y entonces no hay otro médico y el médico ve que ya llegan las 12 de la noche, la 1 de la mañana y no, todo está tranquilo y lo han invitado a una fiesta y entonces se va a la reunión de la fiesta y regresa después de varias horas. Eso, eso es grave. Eso es grave porque un paciente puede descompensarse y se necesita su atención. Y si él no está, eso es gravísimo, le va a traer pésimas consecuencias y es difícil de recuperarse. Eh, o puede llegar un paciente que esté grave y él no está. Entonces, y eso es de abandonar el puesto de trabajo es grave, ¿no? Es faltar al principio de no maleficencia. Bueno, con estos principios uno va diciendo, a ver, desde el principio de beneficencia, esta paciente debe recibir tratamiento antibiótico, ¿no? Una joven que estaba confusa, con rigidez de nuca, signos meningios, un poquito desorientada en el tiempo, ¿no? Por el principio de autonomía, vemos que la paciente no está consciente de lo que le está pasando, no está bien orientada, porque la misma enfermedad, la meningitis, le impide ejercer su propio razonamiento y no están sus familiares ahí. Entonces, en ese momento, el principio de beneficencia prima sobre el principio de autonomía, porque la paciente no tiene condiciones para ejercer su autonomía y no hay alguien que la reemplace. Entonces hay que hacer el tratamiento, hay que hacer el tratamiento, ¿no? Y porque no hay nadie, de ahí que la reemplace, ¿no? Y si alguien estuviera ahí, un familiar, y se opusiera a que se utilicen antibióticos, entonces hay que poner eso en tela de juicio y se llama al fiscal para que el fiscal rápidamente tome una decisión. Y a veces el fiscal se pronuncia por teléfono y porque no puede venir y eso es lo que se va a hacer. Y autoriza generalmente la intervención médica, ¿no? Este, y eso es lo que continuamente tenemos que hacer. Un paciente está creando problemas, está con irritabilidad, pero tiene una enfermedad neurodegenerativa que le está produciendo temblores, inestabilidad en la marcha, rigidez muscular, y está muy irritable. La familia quiere deshacerse de eso y lo llevan a la emergencia del hospital y lo internan en contra de su voluntad. Eso no está bien, no está bien. Eso habría que conversarlo. Primero hay que estabilizarlo, hay que ponerlo en un estado de ánimo equilibrado y decirle que el tratamiento se puede hacer de manera estando internado. Los pacientes conocen esto y si es que se dan cuenta que van a ser hospitalizados en contra de su voluntad,
toman precauciones para que eso no pase, pero algunos pacientes están muy descuidados, no conocen que existen estas nuevas pautas, no saben de que la medicina radicalmente ha cambiado de tal manera de que nosotros ejercemos una medicina basada en el respeto a las personas. No ejercemos una medicina hipocrática, salvo excepciones. Hay gente que no sabe que ha pasado eso. Entonces, es sorprendido, sorprendido. Eh, entonces, hay que tomar decisiones también tomando estos 4 criterios. Digo que principalmente la autonomía y la beneficencia, principalmente, es lo más frecuente. Es diferente a las decisiones basadas en la deontología, donde se trata de cumplir con pautas ya decididas de antemano, son pautas a priorísticas, ¿no? Es la deontología. Estas partes, en esta sección de la ética médica, en esa sección de la ética médica, más bien se toman decisiones razonando en base a principios. ¿Qué se va a decidir? Lo que se razone. Y eso lo podemos hacer en un grupo en la visita médica, en un grupo de junta médica, eh, lo podemos discutir. Lo hacemos, lo hacemos. Hay que saber que existen estos principios también, porque si no, tenemos a veces hospitalizados a pacientes en contra de su voluntad, donde se les está prolongando indebidamente el sufrimiento. Y la familia está sorprendida, no sabe qué hacer, porque de repente cree que eso es lo que se debe hacer, mantenerlo con vida, y hay familiares que quieren tener con vida al paciente el mayor tiempo posible, no se dan cuenta que eso parece una crueldad, porque se le está prolongando el sufrimiento, la agonía, y no hay ninguna calidad de vida. Nadie quiere eso para uno mismo. Entonces, ¿por qué vamos a querer eso para los seres más queridos todavía? Es que lo quiero mucho, justamente porque lo quiere bastante, tiene que respetarlo. Justamente por eso. Eh, la ética de las virtudes eh, reconoce algunas, ¿no? Por ejemplo, una virtud es la valentía, otra virtud es el ser razonable, el ser inteligente, ¿no? El ser inteligente, el ser razonable. Y estas virtudes no tienen por qué estar en contradicción. Uno puede ser valiente y al mismo tiempo ser razonable. Eh, eh, Porque si alguien es valiente y no es razonable, se puede exponer a peligros de manera indebida, ¿no? Hay deportes que no son de aventura. Hay deportes donde se pone en riesgo muy gravemente a la vida. Entonces, ahí se ve que las personas son muy valientes, pero no son razonables. Y en esos deportes la gente se juega la vida. Este, eh, no, no tendría que ser así. Eh, y así hay otras virtudes. Una virtud es la calidad de empatía que pueda tener una persona. O sea, ponerse en el lugar del otro. Es una calidad de empatía, es una calidad empática. Me, y así hay otras virtudes. Eh, y aquí, en el principio de beneficencia,
distinguimos algunas virtudes. El ser diligente. El ser diligente consiste en tener la iniciativa para resolver problemas. Entonces, lo hago inmediatamente. No tengo que esperar que me lo diga. Soy muy diligente. Para hacer beneficencia uno tiene que ser experto en lo que hace. Para eso hemos estudiado y seguimos estudiando. Y hemos estudiado bastante, varios años, ¿no? Y tenemos experiencia y aplicamos conocimiento y tenemos en esa experiencia, esa es la experticia, ¿no? Alguien que no haya estudiado medicina no tiene la experticia necesaria para ejercerla, ¿no? La empatía es parte de la beneficencia, ¿no? Eh, eh, para la autonomía, para el paciente, por ejemplo, es la virtud importante en la autonomía es ser dueño de su voluntad. No todos son dueños de su voluntad. Hay personas que se guían mucho por el qué dirán los otros de uno. Otros están esperando que lo que les dice su, su familiar, ¿no? ¿No? Eh, entonces uno tiene que aprender a ser dueño de su propia vida, ¿no? Y hay que respetar la autonomía del paciente, que es el respeto. El respeto es una virtud, ¿no? Algunas cosas están mm, entrelazadas entre el, el, la deontología y las virtudes, ¿no? Están bastante entrelazadas también. La no maleficencia se expresa en la prudencia, ¿no? Uno es prudente, uno es un arriesgado. Hay que ser razonable también, ¿no? Eh, una virtud es el ser equitativo, ¿no? Y el ser equitativo significa pues que sabe distribuir equitativamente riesgos y beneficios, ¿no? Ser justo también es de alguna manera ser justo es hacer las cosas eh, según lo que vas a hacer mejor para la persona más vulnerable. Eh, Cuenta la historia bíblica que llegaron dos mujeres a, a pedirle que les dé la maternidad, que decida por la maternidad de un niño. Las dos mujeres decían que ellas lo habían dado a luz, ¿no? Entonces él tomó la espada y lo iba a cortar en dos para darle la mitad a cada uno, pero una de ellas dijo que no lo parte en dos, que lo lleve la otra mujer, ¿no? Ahora eso se decide con el ADN. Se le toma el ADN, una muestra de ADN a ambas mujeres y al niño, y entonces se sabe quién es la madre biológica, y se le da por ley al hijo. Pero Salomón, en los tiempos de Salomón eso era inimaginable, pero no por antiguo queda desactualizada esa decisión, porque Salomón no le dio el niño a la madre biológica, él no podía saberlo. Él le dio el hijo a la mujer que lo podía cuidar mejor, y le dio el hijo a la señora que dijo
que se lo dé a la otra porque prefería tenerlo vivo. Entonces él vio que ella era, en ese momento, que ella era quien mejor lo podría cuidar. Darle un niño que mejor lo puede cuidar en casos de dilema, eso es lo mejor, lo más justo, ¿no? Eh, Solo he leído de un caso en, en Inglaterra, donde los una pareja hizo el contrato con una mujer para que haga el embarazo por la señora de los contratantes y fue una maternidad sustituta. Y en el transcurso de la gestación ella se dio cuenta que los padres no iban a ser buenos padres. Eso es todo lo que sé del caso, ¿no? Solamente sé que ella se dio cuenta que ellas no podían ser los padres, buenos padres. Entonces ella, en los últimos meses del embarazo, fue a un juez, ¿no? Y dijo que no podía entregarle, no quisiera entregarle a los padres, y entonces el juez evaluó el caso, ¿no? Habrá evaluado con los peritos, una evaluación psicológica o psiquiátrica, y el niño fue entregado los primeros días a la señora que dio luz y después a una familia que sí quería tenerlo. Ese, ese juez debe haberse dado cuenta de que le iba a ir mal si entregaba el niño a esos padres, porque no todas las personas tienen condiciones para cumplir bien la función de padres. Solamente he leído de un solo caso en esa oportunidad. Luego, sé de casos en los que no se ha procedido así, y que es difícil proceder de esa manera. Eh, Frente a la deontología, opuestamente a o deontología está el consecuencialismo. La deontología es a priorística. Entonces, los mandatos deontológicos kantianos, que él llama imperativos categóricos, son los imperativos categóricos, son las pautas que independientemente de la experiencia se elaboran y que hay que cumplirlas y las podrían cumplir en todo el mundo. Mientras que el consecuencialismo se guía por lo que va a dar mejores resultados, ¿no? Y esto se aplica mucho en nuestro medio. El consecuencialismo, por ejemplo, ha planteado que la ley que penaba con creo que 10 o 15 años de cárcel a los hombres que tenían relaciones sexuales con mujeres entre 14 y 18 años, se cambió por una ley que autoriza que las mujeres de 14 a 18 años podían tener relaciones sexuales siempre y cuando no había coerción ni manipulación, ¿no? No había amenazas tampoco. Entonces, con eso, ¿qué se ha conseguido? Que las mujeres que van a tener relaciones sexuales a esa edad no tienen que exponer a sus parejas a que vaya a cumplirse una pena de cárcel. Y lo que se conseguía con esa ley era que el, los perseguían a los jóvenes, ¿no? Que tenían un año más que ellas, o 2 años más, o algunos más, se tenían que escapar del pueblo donde vivían y estaban en otro lugar. Pero otros estaban encarcelados y en un año había más de 100 encarcelados en Lima por tener relaciones sexuales. Y con la ley de la autorización de las relaciones sexuales,
no ha habido un aumento de embarazos de madres adolescentes. Tampoco ha habido un descontrol de la sexualidad, ¿no? Entonces, las consecuencias son buenas y desde el punto de vista consecuencialista, esa ley es altamente efectiva, es altamente efectiva. Lo mismo con la ley de mm, eh, de la ley de, que permite del aborto terapéutico. Con la ley del aborto terapéutico se están salvando entre 100 y 150 vidas al mes, que era la cantidad de mujeres que morían por porque ellas mismas se provocaban el aborto. Esa era la cantidad de muertes que había. Entonces, desde el punto de vista consecuencialista, eh, eso está bastante bien. Entonces, y hay toda una uh, eh, disciplina filosófica que apoya ese tipo de decisiones, ¿no? Eh, Entonces, el consecuencialismo se basa en la experiencia, ¿no? Y va a cambiar según la experiencia, puede cambiar también. Bueno, le he hablado bastante del principio de autonomía. Eh, um, Vocablos usados en relación a la autonomía está la libertad, asentimiento, consentimiento, ¿no? Eh, la moral autónoma reemplaza a la moral heterónoma, ¿no? Esto se planteó en la época del Renacimiento en Europa, en el siglo XVI, y llegó a ingresar a la medicina en la última parte del siglo XX. Eh, el reconocimiento de la autonomía de la persona. El consentimiento informado es el núcleo de la autonomía, la parte central de la autonomía. Y sus fuentes provienen del derecho, decisiones judiciales a lo largo del siglo XX que han ido reforzando la importancia de la opinión del paciente, ¿no? Y también la vigilancia ética en investigaciones en humanos también han apoyado a que se formule el consentimiento informado, que es el centro de la autonomía. Y los componentes de la autonomía en términos de Benjamin Childress es la voluntariedad, hay el ejercicio de la voluntad, la información, la persona tiene que estar informada, y la capacidad de comprensión de la información. Si la persona no está informada, entonces ese consentimiento no es válido. Tiene que estar informado, ¿no? Y también la capacidad de comprensión, porque hay personas que de repente transitoriamente no comprenden la información. O alguien que ya por la edad avanzada puede no comprender la información, ¿no? Ya no puede dar su consentimiento informado, entonces los familiares tienen que tomar decisiones, asumen la autonomía y toman las decisiones por el paciente, ¿no? Entonces así es como la autonomía no se pierde, se sustituye. Un poco más sobre el principio de no maleficencia está aquí, la distinción entre dejar morir y matar. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta. El problema del ensañamiento terapéutico, lo he hablado. El problema de la negligencia en atención de salud, lo he mencionado. He mencionado esto de las medidas desproporcionadas, las medidas proporcionadas, ¿no? Para mantener la mejor calidad de vida,
¿no? O cuando exista la posibilidad, ¿no? Para cuando exista la necesidad de conservar la calidad de vida. Bien, jóvenes, eso es